Martin Heidegger decía que una persona podría dedicarse a estudiar filosofía presocrática y con eso le bastaría para toda una vida de estudios filosóficos. Los presocráticos son un grupo de filósofos griegos de los siglos VI y V a.C., que son considerados los fundadores de la ciencia y de la filosofía occidentales. Una manera de entender la importancia de estos pensadores consiste en contrastar su enfoque con los poemas de Hesíodo, un escritor griego del siglo VII a.C. En la Teogonía, un poema que cuenta el origen del universo y la historia de los dioses, Hesíodo dice que lo primero que existió fue el caos, una especie de vacío del cual surgieron las divinidades primordiales, Gea, Eros, Urano, Nix, que estaban asociadas a algunas características del mundo natural. Gea es la tierra, Urano es el cielo, Nix es la noche y así sucesivamente. De la unión y la lucha entre los dioses primordiales surgieron otros, como Zeus. Los dioses están en una guerra permanente hasta que Zeus triunfa e impone el orden. Como se ve, los dioses de Hesíodo son una especie de superhumanos con poderes enormes y una vida eterna. El mundo está habitado por los dioses y ellos pueden afectar cualquier parte del mundo, incluyendo las vidas de los hombres. En toda esta historia se supone la acción de fuerzas sobrenaturales y se atribuyen características humanas a la naturaleza, creando así una imagen en la que la gran parte del mundo resulta incomprensible y caprichosa. Los filósofos presocráticos, por el contrario, veían el mundo como un orden explicable a partir de fuerzas naturales, sin la intervención de dioses o figuras semihumanas. Esto no significa que no creyeran en los dioses o en fuerzas sobrenaturales, pero lo que es importante destacar aquí es que por primera vez intentaron dar explicaciones del mundo que no fueran sobrenaturales y que pudieran apoyarse en la evidencia y en los argumentos. Jonathan Barnes señala la importancia de los presocráticos con la siguiente metáfora. Los presocráticos buscaron las fuentes de la razón y bebieron de ellas, y aunque en ocasiones aquella original y embriagadora libación provocara el delirio de su cerebro, seguimos teniendo con ellos una deuda inmensa por su maravillosa embriaguez. Su paso tambaleante nos enseñó a caminar con más firmeza. Si ellos no se hubieran emborrachado, aún estaríamos arrastrando los pies. El primero de estos filósofos fue Tales de Mileto. Platón cuenta que una vez Tales iba caminando de noche, mirando hacia el cielo. Por andar en esas cayó a un pozo, a lo cual una criada se burló de él diciendo: «Este anda tan distraído con lo que pasa en el cielo que no se da cuenta de lo que ocurre a sus pies». Otras leyendas dicen que Tales predijo un eclipse de sol en el año 585 a.C., viajó a Egipto y fue el primer hombre en medir la altura de las pirámides, y de allí llevó la geometría a Grecia. El método con el que se supone que Tales midió las pirámides de Egipto es una muestra representativa de la elegancia y simplicidad de su pensamiento. Tal y como lo cuenta el matemático Denis Geld, la leyenda dice que las enormes pirámides habían sido construidas por el emperador, entre otras cosas para recordarle a los hombres su pequeñez y el tamaño de su ignorancia. Se suponía que nadie podría llegar a saber cuál era el tamaño exacto de las monumentales construcciones. Pero Tales pensó del siguiente modo: si es imposible medir la altura de las pirámides directamente, debe ser posible hacerlo de manera indirecta. Así, comparando los enormes edificios con entidades más pequeñas como las personas, vio que era posible determinar la altura de las pirámides midiendo la sombra que proyectan en el suelo. Casi todo lo que se le atribuye a Tales es incierto, porque no se conservan ninguno de los textos que pudo haber escrito. Incluso algunos dicen que no escribió nada. Así que todo lo que puede saberse acerca de su pensamiento se debe a comentarios y testimonios. Esto entraña una doble incertidumbre. Por un lado, no se puede saber con certeza si las tesis atribuidas a Tales fueron realmente sostenidas por él, y por el otro, no es posible establecer con certeza la naturaleza exacta de su pensamiento. En una situación similar nos encontramos con respecto a los demás filósofos presocráticos, con la importante diferencia de que, exceptuando a Tales, de todos los demás se conservan fragmentos de sus escritos. Teniendo en cuenta esta dificultad,
consideremos las tres famosas tesis que se le atribuyen a Tales. La primera de estas tesis dice, en palabras de Barnes, los imanes tienen alma. Lo que esta afirmación significa exactamente es una cuestión abierta al debate, pero hay varias ideas que pueden señalarse y que están sugeridas por esta tesis de Tales. La idea de Tales pudo haber sido que, puesto que las cosas animadas pueden generar movimiento por sí mismas, y los imanes hacen esto, entonces los imanes deben ser animados. También puede interpretarse a Tales como si estuviera diciendo que, aunque podríamos negarle al imán la facultad de percibir, debido a que es capaz de generar movimiento, debe tener alguna especie de capacidad mental. Sea como fuere, algunos han visto en esta primera tesis de Tales una muestra de perspicacia filosófica. Jonathan Barnes, por ejemplo, dice lo siguiente: el imán de Tales es un antiguo equivalente a los autómatas del siglo XVIII y de nuestros modernos computadores para jugar ajedrez. Sabemos que los juguetes mecánicos no están vivos, y sospechamos que hasta los más ingeniosos computadores les falta algo que sí tienen los conejos. Pero si intentamos justificar esas convicciones o esas sospechas, enseguida nos perdemos en la espesura de la filosofía de la mente. Vaucanson y Turing gozan de merecida fama por el reto que lanzaron a los amantes de la mente. Yo afirmo que Tales merece un pequeño gesto de reconocimiento. La segunda tesis de Tales es la solución a un problema de la ciencia griega. El problema es que parece un misterio el hecho de que la Tierra esté aparentemente quieta, sabiendo que está en medio del espacio vacío. ¿Por qué no cae o se mueve hacia algún lado? Se supone que la respuesta de Tales a este problema consistió en afirmar que la Tierra no está en el espacio vacío, sino que flota sobre el agua. De modo similar a como un tronco de madera flota en el agua, la Tierra flota sobre una enorme cantidad de agua. Sin embargo, la solución de Tales no funciona como puede verse mediante una pregunta elemental, que ya fue señalada por Aristóteles. Si la Tierra flota sobre el agua, puede preguntarse sobre qué se sostiene esta agua. La tercera tesis de Tales es quizá la más famosa de todas las que se le atribuyen. También es discutible su significado exacto, pero la idea general es que, según Tales, todo proviene del agua, o todo está hecho de agua. Esta tesis es importante porque introduce una simplicidad enorme en la explicación de las cosas. Al parecer, Tales supuso que el material del que están hechas todas las cosas es siempre el mismo, y afirmó que esa única materia es el agua. Las razones por las que pensó esto pueden ser múltiples. Según varios comentaristas, por ejemplo, que el agua es esencial para la vida, o que el agua es el único de los elementos que se presenta en forma sólida, gaseosa y líquida. ¿Qué pensaba Tales, el primer hombre que la historia registra en Occidente en haberse preocupado por elaborar una explicación general del origen del mundo y de su naturaleza? ¿Qué pensaba este hombre sobre la política, sobre las cosas de la vida, sobre la muerte? No puede saberse, aunque nos queda una tenue pista en la siguiente declaración de Diógenes Laercio. Cuando una vez le preguntaron que por qué no tenía hijos, dijo que por amor a los hijos. No se sabe con certeza ni la fecha de nacimiento, alrededor del año 630 a.C., ni el lugar. La mayoría dice que nació en la ciudad de Mileto, pero Diógenes Laercio recoge la opinión de que no nació allí, sino que fue adoptado por dicha ciudad luego de que fuera expulsado de Fenicia. El hombre que inventó la ciencia y la filosofía en Occidente murió mientras presenciaba un certamen de gimnasia. Según Diógenes Laercio, murió por el calor, por la sed, por la debilidad, porque estaba viejo. Su muerte ocurrió alrededor del año 545 a.C., y Diógenes dice que sobre su tumba alguien escribió: si pequeña es esta tumba, su fama es amplia como el cielo. Un contemporáneo más joven de Tales sería el encargado de avanzar en la solución de los problemas planteados por este, y así en dar el siguiente paso en la historia de la filosofía occidental. Se trata de Anaximandro, también de la ciudad de Mileto. Una manera de percibir el genio de Anaximandro consiste en considerar la solución que ofreció al problema de por qué la Tierra permanece quieta en el espacio.
A Anaximandro no le satisfizo la respuesta de Tales, que decía que la tierra flotaba sobre el agua. Y la solución que ofreció fue bastante audaz. Afirmó que la tierra no se sostiene sobre nada. Según uno de los testimonios, la tierra no se sostiene con nada, sino que permanece quieta debido a que está a igual distancia de todas las demás cosas. Su forma es como la de un tambor. Caminamos sobre una de sus superficies planas, mientras que la otra está del otro lado. Casi todos los comentaristas están de acuerdo en que la propuesta de Anaximandro de suponer que la Tierra no necesita ningún soporte para permanecer en el espacio es una intuición genial que constituyó un gran avance en la comprensión de nuestro lugar en el universo. Algunos se entusiasman hasta el punto de ver en esta idea una anticipación de logros científicos posteriores. Así, por ejemplo, Karl Popper dice lo siguiente: la idea de Anaximandro es una de las más audaces, revolucionarias y portentosas de toda la historia del pensamiento humano. Hizo posibles las teorías de Aristarco y Copérnico. Mas el paso dado por Anaximandro fue aún más difícil y audaz que el que dieron Aristarco y Copérnico. Concebir la Tierra libremente equilibrada en medio del espacio y decir que se mantiene inmóvil por su equidistancia y equilibrio equivale a adelantarse en cierto modo incluso a la idea de Newton de las fuerzas gravitatorias inmateriales e invisibles. Pero quizá la doctrina más famosa y al mismo tiempo más oscura de Anaximandro sea su teoría sobre el origen del mundo. La idea de Anaximandro es que el mundo se originó a partir de una materia infinita e indeterminada, es decir, una sustancia sin cualidades específicas que no era ni agua ni fuego, ni tierra ni aire. Es una sustancia eterna de la cual se derivan todas las cosas. Dado que esa sustancia primaria es infinita y de allí proviene nuestro mundo, también hay una infinidad de mundos que evolucionaron como el nuestro a partir de esa sustancia original. Y, al igual que el nuestro, todos los mundos se desarrollan y se destruyen en un eterno ciclo de nacimiento y muerte. También el hombre es producto de la evolución, al igual que los demás animales. Todos los animales no acuáticos, incluido el hombre, provienen de los peces. La razón que Anaximandro parece haber tenido para concluir que el hombre proviene de los peces es que, dado que los humanos tienen una infancia tan larga en comparación con los demás animales, tuvieron que haber existido durante el tiempo de maduración en el interior de otros animales. El proceso por el que los animales surgen a partir de los peces se explica, al parecer, porque el sol va evaporando gradualmente el agua que rodea la Tierra y de allí salen los animales terrestres. La que podría ser la teoría completa de Anaximandro a este respecto es explicada por Jonathan Barnes del siguiente modo: la Tierra está pasando gradualmente al estado seco, a partir de su situación original de inundación. Así pues, las primeras criaturas vivas habrán sido de una variedad similar al pez, al que es connatural el entorno acuoso. Más tarde, a medida que la Tierra se secaba, se habrían desarrollado animales terrestres a partir de estos seres acuáticos. Y el hombre en concreto debe haber tenido alguna clase especial de ancestro, dada la débil y dependiente naturaleza del recién nacido. Algunos también acreditan a Anaximandro con la elaboración de explicaciones naturalistas de fenómenos meteorológicos, como los rayos y los truenos, en las que no se les otorga ninguna función a los dioses o a cualquier otra fuerza sobrenatural. Por ejemplo, según Anaximandro, los truenos son producidos por el choque de las nubes. Anaximandro es el primer representante de una clase de hombres que se haría cada vez más rara con el paso de los siglos, el sabio universal. A este respecto dice Barnes: Anaxímenes, Genófanes e incluso Heráclito, Empédocles y Anaxágoras y los atomistas, todos ellos trabajaron y escribieron en la grandiosa tradición de Anaximandro. Otros hombres son especialistas. La especialidad de estos era la omnisciencia. La fecha de nacimiento de Anaximandro no se conoce, pero se supone que fue unos 20 años menor que Tales, y que murió pocos años después que Tales, quien según algunos fue su maestro. Anaximandro habría muerto alrededor del año 546 a.C. Bertrand Russell dice que Anaximandro estaba lleno de curiosidad científica, y algunos de los testimonios dicen que inventó el reloj de sol, fue el primer hombre en construir una esfera y en elaborar un mapa del mundo, así como el primero en publicar sus opiniones sobre la naturaleza en forma de libro. Es el primer filósofo del que se conserva un fragmento escrito, que no supera las 2 líneas,
sobre cuyo significado se han vertido océanos de tinta. Solo Martin Heidegger escribió un comentario de más de 50 páginas. En la filosofía de Anaximandro, Nietzsche creyó ver un pesimismo profundo, cósmico. En las palabras de Nietzsche, todo nacimiento es algo así como una emancipación ilícita del ser eterno, un error para el que el único castigo es la destrucción. Pitágoras puede ser tratado como uno de los personajes más enigmáticos de la historia, no solo por su carácter, sino por su probable inexistencia. La controversia rodea su vida y la única seguridad que tenemos de su existencia son las enseñanzas que nos legaron sus discípulos. Y esto nos dice mucho, ya que rememorando a Platón en su República, ni siquiera Homero fue un personaje que albergara en su vida intelectual a personas a quien legar su conocimiento. Pitágoras, por el contrario, de haber existido, se rodeó de gente que adoptó su pensamiento y su forma de vida. Pero, aun a sabiendas de que Pitágoras tuvo discípulos que conservaron sus obras, se nos impone otro obstáculo. Una de las reglas que siguieron estos pensadores fue el silencio, y es de los testimonios que nos legaron algunos pocos de estos pensadores que tenemos que basar su doctrina. De lo anterior, no nos queda más que reconocer el gran halo de misterio que rodea la obra de este filósofo, y esto, tal vez, sea la esencia misma del pitagorismo, una mezcla de sabiduría y religión, un estilo de vida, que según sus biógrafos, era el de la contemplación por medio de la sabiduría. La vida, dijo, es como una reunión de personas en los Juegos Olímpicos, a los cuales la gente acude por 3 motivos: para competir por la gloria de una corona, para comprar y vender, o simplemente como espectadores. Así, a la vida unos llegan para servir a la fama y otros al dinero, pero la mejor elección es la de aquellos pocos que consumen su tiempo en la contemplación de la naturaleza, como amantes de la sabiduría, es decir, como filósofos. Pitágoras, oriundo de la isla de Samos, se trasladó a vivir a la ciudad del sur de Italia llamada Crotona. Fue allí donde impartió sus probables enseñanzas y conocimientos, no sin antes haber hecho una excursión por las regiones del norte de África, de donde, según sus múltiples biógrafos, basó gran parte de su conocimiento. Es de allí de donde con seguridad, afirman, tomó su vida este aspecto místico. Esta sociedad de filósofos que fundó en Crotona tuvo 2 énfasis principales en la exposición de sus ideas. Para los pitagóricos, la parte más importante de su filosofía era la que trataba del hombre en relación con la naturaleza, mejor dicho, la relación de la vida con el todo. De esto nos tenemos que ocupar al enfrentarnos con relevancia al pensamiento de los pitagóricos. Después, hay que considerar que su doctrina es una filosofía de la forma, en la cual se encuentra su pensamiento matemático y numérico. De estas 2 corrientes de pensamiento deriva el ideal contemplativo que condensan las matemáticas puras. Esta contemplación, entonces, era un ejercicio puramente intelectual y que alimentaba la sabiduría. Por ellos desembocamos en el estudio de las ciencias matemáticas. Ciencias que eran, perdonen la redundancia, contemplación apasionada y exclusiva. Es en este ámbito, el puramente contemplativo, que la relevancia del pensamiento pitagórico adquiere su notoriedad histórica. Fue en este ámbito en el que el propio Aristóteles se fijó para centrar las relevancias del estudio y el legado de los pitagóricos. Fue en este ámbito en el que mayor trascendencia tuvo la filosofía de Pitágoras. Aquí, como señala Bertrand Russell, el matemático puro, como el músico, es creador libre de su mundo de belleza ordenada. Este análisis matemático era dependiente únicamente del pensamiento, y por ende exclusivo de los humanos, de los filósofos. Pitágoras dijo que todas las cosas son números, y lo que quería expresar era que en el fondo hay una relación con todos los fenómenos perceptibles a los sentidos del ser humano, y por medio de ellos, los números, llegar a comprenderlos. De la influencia de los pitagóricos, Platón nos expone el siguiente concepto. La finalidad del filósofo debe ser comprender las verdaderas realidades, es decir, los movimientos y cuerpos en movimiento, cuyas verdaderas velocidades relativas tienen que hallarse por medio de números puros y figuras perfectas, y que son perceptibles a la razón y pensables, pero no visibles a los ojos. De aquí la concepción de un mundo que se revela al intelecto y no solo a los sentidos. El descubrimiento más popular de Pitágoras, o que le atribuyen a él, es el de, en el campo de la geometría, el haber descubierto que la suma de los catetos en un triángulo rectángulo es igual al valor del cuadrado resultante de la hipotenusa, valga decir, de la línea más larga de un triángulo rectángulo. La relevancia de este descubrimiento tiene que ver exclusivamente con la medición y la observación que realizaban los pitagóricos del mundo al trasladarlo a su pensamiento intelectual. Otro descubrimiento, y podríamos agregar muchos más, pero en este caso nos reservaremos los más relevantes a través de la historia, fue la medición numérica de los sonidos, en el que mediante una cuerda en vibración se podía hacer una relación matemática e inferir sus intervalos.
De allí se pensó que, en astronomía, el movimiento de los planetas estaba regido por una serie de cuerdas invisibles y que, en consecuencia, el movimiento de los astros generaba la popular armonía de las esferas. La lira, instrumento que se presume fue creación exclusiva de los griegos, contaba de 4 cuerdas, las cuales estaban distribuidas de acuerdo a cálculos matemáticos derivados de esta idea pitagórica. Distribuidas en 2 cuerdas del mismo tono, una con una octava de diferencia y las otras 2 acortadas a una distancia de cuarto y quinto de la longitud inicial. Así, cuando se hacían sonar las 4 cuerdas simultáneamente, se creaba la antigua armonía de los sonidos. Los pitagóricos, como hemos visto, le concedieron una importancia enorme al número. De allí Aristóteles enuncia los principios y contraposiciones de los pitagóricos, lo par y lo impar, lo limitado y lo ilimitado, uno y pluralidad, calor y frío, etc. Esto se refiere a lo intangible de los números, pero para saber cómo se aplica a la vida en sus dimensiones geométricas, los pitagóricos nos dejaron un esquema en el que el 1 era un solo punto, pero si se trazaban 2 puntos se generaba una línea. Si se añade otro, 3, se crea un triángulo, es decir, se crea una superficie, y si agregamos un punto más, 4, en el centro de estos 3 puntos que teníamos hasta entonces, creamos una dimensión. Lo que nos lleva, pues, a deducir que a partir de un punto, el número 1, se crea la dimensión, se crea lo ilimitado a partir de lo limitado. Recordemos que para los pitagóricos el 0 no existía en su pensamiento numérico. Para ellos, la cuenta empezaba desde el 1, por eso debemos presuponer la inexistencia de los negativos menos 1 y así la negación de una nada. Y para agregar otro de los descubrimientos, o al menos suposiciones que hizo Pitágoras, ahora en el campo astronómico debemos mencionar su atinada y atrevida suposición de que la Tierra no era el centro del universo. Para él, la Tierra giraba alrededor de un fuego que cumplía la función de ser el contrario de nuestra Tierra, una antitierra. Estuvo bastante cerca de los descubrimientos modernos y, por qué no decirlo, sentó y anticipó las bases de muchos de los descubrimientos científicos de esta era. Del pensamiento contemplativo de la naturaleza surgen los movimientos religiosos pitagóricos. Es de esta tradición que surge el orden religioso que nos enseña varias de las supuestas reglas de la orden de Pitágoras. La conocida restricción de comer alubias, granos, la de no recoger lo que se ha caído de la mesa, la de no alojar golondrinas bajo el mismo techo, etc. Todas estas doctrinas escondiendo un significado o una interpretación moral que debían seguir los seguidores de la orden. Por ejemplo, otra de sus leyes, también muy conocida, es la de al levantarte de tu lecho, borra la huella de tu cuerpo. En este caso, lo que se debe interpretar ha de ser estar listo para viajar, es decir, dejar esta vida para albergar una vida futura. Lo que nos lleva a la siguiente idea pitagórica importante en el legado de su orden religiosa, la transmigración del alma en diferentes cuerpos. Para Pitágoras el cuerpo era la tumba del alma, y para liberarla el mejor método era la contemplación, que llevaba a la purificación del ser. El alma humana, para Pitágoras, estaba dividida en 3, la mente, la sabiduría y la ira. De estas 3 solo la sabiduría era inmortal, y era por medio de la contemplación que se lograba liberarla del cuerpo y del ciclo o rueda del tiempo. De Pitágoras entonces resultan 2 aspectos básicos para abordar su vida y sus ideas, su aura mística y religiosa, y su faceta de matemático y teórico puro, 2 cualidades aparentemente inconcebibles en la mente de un pensador moderno. De este hombre excepcional nos queda la duda de si realmente existió, de si nació en el 582 a.C. o de si fue hijo de Nesarco o del propio Hermes. La mejor conclusión, por lo pronto, nos la podría brindar la incómoda pregunta que nos hace Roger Paul Draa en la pequeña anécdota que narra el arribo del filósofo griego a la ciudad de Crotona, causando fascinación entre sus habitantes, y es: ¿qué poderoso deseo nos hace creer en las peores mentiras cuando nos maravillan? Amigo de la soledad, enemigo de las multitudes, pareció querer expresar su pensamiento solo para pocos. Su estilo fragmentario y enigmático, como un oráculo, le hizo valer el apelativo de Heráclito el Oscuro. No bajarás 2 veces a las aguas del mismo río, expresa en su fragmento 91, sobre el que Borges dice: admiro su destreza dialéctica, pues la facilidad con que aceptamos el primer sentido, el río es otro, nos impone clandestinamente el segundo, soy otro, y nos concede la ilusión de haberlo inventado. Siente con el asombro de un horror sagrado que él también es un río y una fuga. La naturaleza gusta de ocultarse, nos dice en otro de sus fragmentos, en el que nos conduce al problema del conocimiento. Una cosa es saber mucho, otra poseer entendimiento.
con lo que nos insinúa que lo importante es un saber de lo esencial, pero este saber implica una utilización inteligente de los sentidos, ya que estos pueden engañarnos y mostrarnos una realidad aparente. En cuanto a la esencia del mundo afirma, este cosmos, el mismo para todos, no fue hecho por dioses o por hombres, sino que siempre fue, y es, y será, al modo de un fuego eternamente viviente que se enciende con medida y se extingue con medida. Heráclito sostiene que el fuego es el origen primordial de la materia, siguiendo la tradición filosófica de los milesios. El cosmos procede de un principio natural y no sobrenatural. El fuego es lo único que interviene en la realización de las cosas y da cuenta del movimiento y cambio constante en el que se encuentra el mundo. Heráclito dice: todo cambia en el fuego y el fuego en todo, así como las mercancías se cambian por oro y el oro por mercancías. El fuego hay que entenderlo no como el elemento de la naturaleza, sino como una metáfora del cambio. Por su carácter dinámico, el fuego fue el mejor símbolo para ilustrar la naturaleza cambiante del universo. El fuego asume varias formas de acción según la diversidad propia de su naturaleza. El fuego violento, explosivo y repentino como el rayo, es fuego benigno e iluminador como el del sol. Fuego solar que también es fundamento de vida como el agua, el aire y la tierra. Es fuego abrasador que quema como el que utilizan los médicos. Es también fuego sutil, uno de la naturaleza abstracta pero real y móvil que subyace a todas las cosas. Para Heráclito, no solo las cosas individuales salen del fuego y vuelven a él, sino que el mundo entero perece en el fuego para luego renacer. Heráclito es famoso por acumular contrastes. Las mismas cosas producen efectos opuestos sobre clases distintas de seres animados. Aspectos diferentes de una misma cosa pueden justificar descripciones opuestas. Ciertas realidades solo son comprensibles si se reconocen sus opuestos. Ciertos opuestos están enlazados de un modo esencial porque se suceden mutuamente sin más. Las cosas en conjunto son un todo y no lo son. Son algo junto y separado. Son lo que está a tono y fuera de tono. Estas afirmaciones nos permiten entender el por qué el agua de mar es saludable para los peces, pero para los hombres es insalubre. También que un camino es el mismo hacia arriba que hacia abajo, y que la salud o el descanso solo tienen sentido si se reconoce la existencia de sus opuestos, la enfermedad y el cansancio. Así como existe el día y la noche para crear los ciclos, el blanco y el negro, la vida y la muerte, la secreta ley de la vida descansa sobre estas oposiciones.